Buenas tardes, doctor Giovanni García. Mi nombre es Diana Ponce, estudiante de la carrera de Derecho del grupo número 1. Bueno, le damos la bienvenida a este espacio donde analizaremos un caso relevante sobre derechos fundamentales en el Ecuador. Hoy nos centraremos en la polémica sanción de inhabilitación política perpetua impuesta a una exalcaldesa y a la vía constitucional utilizada para impugnarla. La acción de protección, nuestro objetivo es de aclarar los aspectos normativos, jurisprudenciales y la convencionalidad involucrados, dividiendo la exposición en 4 segmentos, uno a cada uno de los participantes. Primero, procedencia de la acción de protección y actos impugnados. Para dar contexto, recordemos que la acción de protección en Ecuador está prevista en el artículo 88 de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente del 2008. Este recurso se activa cuando se produce actos o decisiones de autoridades públicas que afectan derechos constitucionales y no existen otro mecanismo judicial adecuado o eficaz. En el caso que nos ocupa, el Consejo Metropolitano emitió la resolución 22/2025, que destituyó e impuso inhabilitación política perpetua a la ex alcaldesa. Esta decisión, según análisis de expertos y la jurisprudencia nacional, vulnera el derecho del debido proceso, artículo 76, dado que no se tomará en cuenta los descargos de la exalcaldesa ni se garantizó plenamente sus derechos a la defensa. Corte Constitucional del Ecuador 2018. Los derechos políticos, al impedir su participación en elecciones y restringir derechos amparados tanto por la Constitución ecuatoriana como por instrumentos internacionales, que son las organizaciones de los Estados de América del año 1969. Por lo tanto, la acción de protección se presenta como una herramienta idónea para impugnar este acto administrativo, que en los hechos materializa graves afectaciones a derechos fundamentales y exigen una revisión judicial desde la perspectiva constitucional y convencional. El siguiente compañero. Gracias, doctor. Saludos cordiales, profe. Mi nombre es Andy Vázquez y pertenezco al grupo número 1. Aplicabilidad del caso. Peturruego, Colombia. El estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peturruego, Colombia, 2014, es plenamente aplicable aquí. La Corte determinó que cualquier limitación al derecho a ser elegido debe imponerse por sentencia de un juez imparcial tras un proceso judicial y con las máximas garantías. Las inhabilitaciones definitivas dispuestas administrativamente, es decir, sin proceso judicial previo, violan tanto derechos políticos como garantías judiciales. En este caso, la destitución provino de un órgano administrativo, no judicial, y existen serias dudas sobre la debida valoración de la defensa de la ex alcaldesa, replicando las falencias advertidas por la Corte Interamericana. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos, compañeros y profesor. Mi nombre es María Gabriela Tovar. La parte de mi exposición es la doctrina y jurisprudencia nacional relevante. La Corte Constitucional del Ecuador ha ratificado en varias ocasiones 2 principios muy importantes en materia de derechos humanos. El primero es el control de convencionalidad y el segundo, la aplicación de principio pro persona. Esto lo podemos ver claramente en una sentencia del año 2021, en los párrafos 55 al 57 y del 84 al 85.
¿Qué significa esto en la práctica? Significan dos cosas fundamentales. Número uno, que no basta con una protección formal de los derechos, es decir, no es suficiente que estén reconocidos en una ley o en un documento. Debe siempre existir una protección real y efectiva en la vida de las personas. Y como número dos, tenemos que todas las sanciones que afecten derechos políticos deben ser resultados de un proceso judicial, con todas las garantías del debido proceso. Es decir, que no se permite y no se puede imponer una sanción de este tipo solamente desde la vía administrativa. En resumen de todo esto, en este caso en específico, la exalcaldesa tiene bases judiciales sólidas para presentar una acción de protección en contra de la sanción que recibió. Esto se justifica por tres razones principales. Primero, tenemos que está amparada por la Constitución del Ecuador. Segundo, que respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y por último, por estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sanción administrativa que se le impuso es perpetua y desproporcionada. Por tanto, viola los derechos fundamentales tanto en plano nacional como internacional. Estas conclusiones están respaldadas por la Constitución del Ecuador, sentencias claves de la Corte Constitucional. Como referencias claves también podemos tomar en cuenta el caso Petro Urrego versus Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2014. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, aprobada por la OEA en 1969. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Giovanni García. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jorge Saavedra, pertenezco al grupo número 1 de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Siguiendo el análisis de la sentencia a la exalcaldesa de Ecuador mencionada, y después de revisar y comparar con el caso de Colombia, quiero explicar de manera muy enfática por qué la inhabilitación perpetua de la exalcaldesa no solo es polémica, sino contraria en el marco internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo número 23. Para esto quisiera que nos quedemos con la idea y dos palabras claves, que sería restricciones solo con intervención judicial, proporcionalidad y razonabilidad. El artículo 23 reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida política, es decir, todos tenemos el derecho de votar y ser elegidos. Pero esto es fundamental, y hasta qué punto solo se puede limitar este derecho en casos muy excepcionales de manera temporal, no perpetuamente, y siempre a través de un proceso judicial serio, es decir, que no basta solo con una simple decisión de alguna persona administrativa o un simple acto de autoridad política. Podemos también aquí hacer un ejemplo subjetivo y podemos decir que imaginarnos que una persona es sancionada de forma perpetua para postularse a cargos públicos simplemente porque un consejo municipal así lo decide, sin tener ningún proceso judicial. Esto sería no solo sería injusto, sino que vulneraría los principios democráticos y los derechos humanos. Aquí podemos también en este punto, en este sentido, mencionar a la institución, una institución que sería la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ha declarado que este tipo de sanciones solamente pueden imponerla un juez imparcial, y aquí se deben mantener todas las garantías del debido proceso. Deben estar debidamente fundamentadas, permitiendo la revisión a instancias superiores. Lo mismo ha dicho la Corte Constitucional de Ecuador en sus sentencias que ha establecido. Por ejemplo, podemos mencionar como ejemplo la STC-334-18 de la Corte Constitucional. Como mensaje final podemos mencionar que por todo esto la inhabilitación perpetua que ha sufrido la exalcaldesa es incompatible con los tratados internacionales y la Constitución. No solo es un tema legal, es un tema de democracia y justicia. La única manera de restringir los derechos políticos de alguien debe ser a través de un proceso judicial, legítimo, proporcional y con posibilidad de apelación. A continuación, mi compañera María Gabriela nos dará el cierre de la revisión de la sentencia, nos hablará un poco de la doctrina y jurisprudencia nacional, que es bastante también interesante y relevante en este sentido. Muchas gracias.